El crimen de la sonrisa de Glasgow. Capítulo 1. El origen de la obsesión. La vida nunca me había sonreído. Desde mi infancia en un hogar desgarrado por el abuso hasta los oscuros días de mi carrera como detective en Los Ángeles, la tragedia parecía ser mi única compañera fiel. Mis padres, figuras más temidas que amadas, me enseñaron que el mundo era un lugar cruel y sin esperanza. La violencia era la lengua materna en nuestro hogar y el miedo, mi hermano de sangre. En la escuela encontré refugio en los libros, especialmente en aquellos que narraban las hazañas de detectives legendarios. Soñaba con ser el héroe que nunca tuve, el salvador de aquellos que, como yo, sufrían en silencio. Me prometí que algún día sería yo quien impartiría justicia. Como detective, mi reputación creció con cada caso resuelto. Mi mente, aunque atormentada, era un faro de lucidez en un mar de caos. A menudo el alcohol se convertía en mi consuelo, una muleta en la que me apoyaba cada vez más, al reconocer en la humanidad los desechos de un mundo que debería ser perfecto. Era mi forma de silenciar los fantasmas de las víctimas que parecían susurrarme en las noches los recuerdos de su dolor. Pero entonces llegó ella, mi luz en la oscuridad, mi esposa, con su sonrisa cálida y su corazón compasivo, me mostró que había esperanza en el mundo. Pero la felicidad es efímera para aquellos como yo. Una de las almas que había encerrado tras las rejas, un criminal vengativo que había jurado hacerme pagar, encontró su camino hacia la libertad más pronto que tarde. Y con su libertad vino mi condena. Una noche regresé a casa para encontrar mi mundo destrozado. Mi esposa, mi amada, había sido asesinada. Su vida había sido arrebatada por la misma escoria a la que había dedicado mi vida a combatir. La ironía era una daga en mi alma, y un juez lo dejó en libertad, desestimando las pruebas del delito. La justicia en la que tanto había creído me había fallado. Las consecuencias fueron devastadoras. Me sumí en un abismo de desesperación y culpa. El alcohol, antes un amigo, se convirtió en mi verdugo. Mi trabajo, mi único propósito, se transformó en un recordatorio constante de mi fracaso más grande. Cada caso resuelto era una burla. Cada criminal detenido era un eco de la justicia que no pude darle a ella. Y entonces llegó el caso de la sonrisa de Glasgow. Isabella Jarris, una joven con sueños de estrellato, encontrada mutilada y abandonada, se convirtió en mi nueva obsesión. Su muerte era un enigma que desafiaba toda lógica, un rompecabezas macabro que parecía burlarse de mi dolor. La ciudad clamaba por justicia y yo por redención. No sabía entonces que este caso me llevaría a los límites de mi cordura y más allá, en una búsqueda por la verdad que me enfrentaría a los fantasmas de mi pasado y a los demonios de mi presente. Capítulo 2. La sombra de la sonrisa de Glasgow. Aquel día llovía a cántaros cuando llegué a la escena del crimen. El viento aullaba entre los callejones estrechos, empapando mi gabardina hasta los huesos. Un charco de agua roja se extendía por el suelo empedrado, iluminado por las luces parpadeantes de las sirenas de la policía. Me agaché junto al cuerpo, tragando el nudo de náuseas que se formaba en mi garganta. La víctima era una mujer, yacía boca arriba, con los ojos abiertos y vacíos. Su rostro estaba pálido y demacrado, surcado por una horrible mueca que le llegaba de oreja a oreja. La habían apodado la sonrisa de Glasgow, un corte que solo los criminales más sádicos infligían a sus víctimas. Examiné el cuerpo con detalle, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre este brutal asesinato. Los intestinos de la mujer habían sido extraídos, dejando un vacío grotesco en su abdomen. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de cortes profundos, como si la hubieran torturado antes de matarla. En ese momento, no sospechaba que la investigación del caso de la sonrisa de Glasgow me llevaría por un camino de revelaciones perturbadoras. Isabella había sido parte de algo mucho más grande y oscuro que cualquier cosa que hubiera imaginado.
Los rumores comenzaron como susurros entre sombras, historias de encuentros nocturnos y rituales prohibidos. Pero pronto, esos susurros se convirtieron en gritos que no podía ignorar. Elizabeth había estado involucrada con una secta secreta, un grupo que practicaba rituales satánicos lejos de las miradas curiosas del mundo. El líder de esta secta era un hombre conocido solo como Padre Jamel. Su verdadera identidad estaba envuelta en misterio, protegida por los miembros de la secta que lo seguían con una devoción ciega. Se decía que Jamel poseía un carisma enigmático, capaz de seducir y manipular a aquellos que buscaban un propósito, un sentido en sus vidas vacías. Isabela, con su belleza y su vulnerabilidad, había sido una presa fácil para él. Los detalles de los rituales eran espantosos: noches de luna llena, sacrificios y pactos con entidades oscuras. La secta creía que a través de estos actos podrían obtener poder y conocimiento prohibido. Isabela, atrapada en la telaraña de Jamel, se había sumergido en un mundo del que no había escapatoria. Mientras más aprendía sobre la secta y sus prácticas, más me convencía de que la clave del asesinato de Isabela yacía en esos rituales macabros. Pero Padre Jamel era una sombra, siempre un paso adelante, siempre oculto. Sabía que para atraparlo tendría que adentrarme en el corazón de la oscuridad, enfrentar los mismos demonios que habían consumido a Isabela, y estaba dispuesto a hacerlo sin importar el costo. Capítulo 3. Revelaciones en la oscuridad. Las noches se habían convertido en un laberinto de sueños y visiones. Desde que tomé el caso de la sonrisa de Glasgow, destellos de imágenes sin sentido y de lugares que desconocía relacionados con Isabela aparecían en mis sueños. Una figura venía a mí, una figura etérea, emergiendo de las sombras, guiándome a través de paisajes oníricos que desafiaban la realidad. Cada noche, las visiones se hacían más claras, más insistentes. Me mostraba lugares que reconocía, pero que nunca había visitado, y susurros de conversaciones que nunca había escuchado. En estos sueños ella no era la víctima mutilada que el mundo conocía, sino una mensajera del más allá. Su presencia me reconfortaba y estaba decidida a señalarme el camino hacia el asesino. Una noche, la visión me llevó a una iglesia abandonada, un lugar que sentía cargado de significado y horror. Allí, en el altar profanado, vi a Padre Jamel. Su rostro finalmente era revelado a la luz de las velas. Pero no era el hombre que esperaba. No era un extraño para mí. Enseguida lo reconocí. Era un hombre que defendía los mismos valores de justicia que yo. Era el juez que dejó en libertad al hombre que detuve y que finalmente cumplió su venganza asesinando a mi mujer. La conexión con ese caso cobraba su sentido por fin y me propuse llegar hasta el final. Confronté a la figura que encarnaba mi condena, armado con la verdad que ese ser de luz me había revelado. Su confesión fue un susurro cargado de locura y remordimiento. Había caído bajo la influencia de lo oscuro y seducido por promesas de poder y conocimiento oculto. Isabela había sido su sacrificio final, un acto que lo había roto por dentro. El caso de la sonrisa de Glasgow se cerró con esa confesión, y la paz que esperaba encontrar me invadió. A la siguiente noche esa entidad volvía a visitarme en mis sueños, esta vez con una claridad reconfortante. Era mi mujer la que había estado señalándome el camino todo este tiempo, la guardiana de mi corazón y mi espíritu. De alguna forma me hizo saber que necesitaba por última vez mi ayuda para encontrar el camino de la paz y que se hiciera justicia con otras víctimas. De alguna forma también supe que me esperaría y que volveríamos a encontrarnos.